Ya estamos terminando el Maimar. Hoy vamos a ver los últimos los últimos tres puntos, en donde el Rebbe va a comenzar a responder todas las preguntas que había hecho al comienzo del Maimar. Entonces, simplemente, como para volver a ubicarse en la cuestión, vamos a leer brevemente, no todo por adentro, las preguntas que hoy va a empezar a contestar el Rebbe, así por lo menos estamos ubicados qué es lo que está diciendo. Ok. El Maimar el discurso había empezado con un Midrash, que el Midrash explicaba por qué cada uno de los líderes de cada tribu trajo la misma ofrenda, exactamente igual, pero inclusive está escrito en los versículos exactamente la misma ofrenda, para la inauguración del Mishkan, del tabernáculo. Y de vuelta el Midrash va explicando tribu por tribu, cada líder, qué es lo que tenía en mente cuando traía esta ofrenda. Al respecto de la tribu de Osher, que es la que trae, la tribu que trae la ofrenda el 11 de Nisan, que este es el día del cumpleaños del Rebbe, y es el día que el Rebbe dijo el discurso, etc. Sobre esta tribu, el Midrash dice así, la palabra Osher quiere decir dicha, como Ashrei Yoshvei Beiseja, dichosos los que estamos sentados en tu casa, etc. Entonces la palabra Osher, ¿por qué Osher se llama así? Porque viene a indicarnos Geulason Shel Israel, la redención del pueblo judío. Así dice el Midrash. Y trae un versículo para probarlo, etc. Y también viene a indicar, esta palabra Osher, la virtud del pueblo judío, la alabanza del pueblo judío, que somos el pueblo que elegimos a Dios. ¿Cuál es la alabanza del pueblo judío? Así dice el Midrash. Al Shebachar Bakadosh Baruch, elegimos a Dios para ser nuestro Señor. Y después el Midrash dice, y Dios nos eligió a nosotros para ser nuestro pueblo, su pueblo atesorado. Esto es lo que decía el Midrash. Bien. Entonces, evidentemente, Osher, este líder de esa tribu, trajo su ofrenda en nombre de la elección del pueblo judío por Dios. Y en nombre de la elección de Dios por el pueblo judío. Bien. Esto tenemos que entenderlo. En general, ¿qué es lo que significa? Porque al comienzo el Midrash dice que la virtud del pueblo judío, el Osher, la dicha, es que el pueblo judío eligió a Dios. Y después dice, no, en realidad es que Dios eligió al pueblo judío. Entonces, ¿cuál de las dos es? De las dos cosas, ¿a qué se refiere? ¿Cómo la alabanza del pueblo judío va a ser que Dios los eligió? En todo caso, la alabanza del pueblo judío es que lo elegimos a Dios, ¿no? Pero al revés no tiene mucho sentido. Bueno. También tenemos que entender, elección, libre albedrío significa cuando hay dos cosas iguales, así había planteado el Rebbe al comienzo del discurso. Pero al respecto de Dios, que el pueblo judío elige a Dios, que hay dos cosas iguales, hay dos dioses y nosotros elegimos uno por sobre el otro, de ninguna manera, no tiene ningún sentido. Y lo mismo ocurre con el pueblo judío, al revés, la segunda parte, digamos, de la elección que representa Osher, Dios elige al pueblo judío. El pueblo judío está muy por encima de cualquier otro pueblo de la tierra, así trae el Rebbe, así habíamos hablado en la primera clase. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios elige al pueblo judío? Son diferentes totalmente de cualquier otra cosa. Yo no puedo elegir una Coca-Cola o una manzana. Tiene nada que ver, eso no se llama elección. Elección es cuando hay dos manzanas iguales en el mismo lugar, etc. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que el pueblo judío elige a Dios y que Dios elige al pueblo judío. Y más aún el Rebbe había traído que en el Tanya aparece la idea de que Dios elige el cuerpo del pueblo judío. Porque ahí sí es similar, dice el Tanya, al cuerpo de los otros pueblos de la tierra. Entonces ahí sí puede haber una elección. Pero frente a Dios, aun si para nuestros ojos el cuerpo del pueblo judío es exactamente el cuerpo de un ser humano, es igual que el cuerpo de otra persona que no es judío. Pero para Dios es obvio que no son iguales, Él sabe todo, Él ve todo. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios elige el cuerpo del pueblo judío? De vuelta, no hay elección, si Él lo sabe todo, frente a Él está todo revelado. Estas fueron las preguntas que el Rebbe planteó al comienzo de todo el discurso. Y ahora volvemos a la página Kuf Lamed Hei, en la letra número 11, Yud Aleph, y vamos a empezar a ver de a poquito las respuestas. Después en el medio estuvo toda la idea de los Istratilutin y Anasif Malka, yo me quedo con el rey, con los ministros, etcétera, etcétera. Bien, volvemos. De acuerdo a todo lo mencionado, vamos a explicar también la virtud que hay de Bejiras Israel Be'akadosh Baruch Hu.
la elección del pueblo judío por Dios, que acabamos de preguntar, no tiene sentido, no hay dos dioses que uno pueda decir que yo elijo uno por sobre el otro, esto no es así. Entonces ahora podemos entender esta virtud, que la elección del pueblo judío por Dios, la elección del pueblo judío por Dios no surge de la voluntad del alma que trasciende lo intelectual, sino que también es una cuestión intelectual, como fue explicado en el séptimo capítulo. Es decir, de vuelta, cuando el Pikeyach, el inteligente, dice no soy Malka, yo me quedo con el rey, ¿no? Y después da una cuestión racional de Kula Mitzhalef, todos cambian, el reino cambia, quiere decir que entiende, es capaz de reconocer que el rey es el rey y eso es superior a todo tipo de ashpa, a todo tipo de energía y flujo de energía que pueda tener, para mal, para bien, más, menos, etc. No le importa, lo único que importa es el rey. Es una cuestión racional, pasa a ser una cuestión racional. Prefiere menos, pero del rey directo, que más en forma indirecta del rey. Porque al final y al cabo todo viene del rey, solamente que directo o indirecto. Entonces, de acuerdo a lo explicado anteriormente, que en la última clase hablamos que la raíz del pueblo judío es lo que se llama Pnimius Ratzon, lo más profundo de la voluntad de Dios, la voluntad directa, como quiero vivir. Y el resto del universo surge de Hitzoinius Ratzon, lo externo de la voluntad de Dios, que es todo aquello que existe para poder llegar a lo más profundo de la voluntad, como quien dice, quiero comer, quiero trabajar, quiero tener dinero, en realidad para vivir. Pnimius Ratzon, lo más profundo es el vivir. Lo externo, lo exterior de la voluntad es todo lo que es necesario, secundario, para poder llegar a vivir. Entonces, habíamos dicho en la última clase que la raíz espiritual del pueblo judío es Pnimius Ratzon, lo más profundo de la voluntad de Dios. Y la raíz espiritual de todo el resto de los pueblos, de todo el resto de las cosas es Hitzoinius Ratzon. Y esto entre paréntesis, el Rebbe no lo trajo acá, pero está al comienzo en la Toira también. La Toira empieza Breishis bar Elohim Shemayim v'Haaretz. La gente traduce, en el comienzo creó Dios los cielos y la tierra. ¡Ay, qué lindo! La Toira te está diciendo que vino primero, que vino después. Bueno, Rashi dice que esto no es así. No importa ahora todo el Rashi y toda la explicación. El punto es que Rashi agarra la primera palabra de la Toira y la separa en dos. Esto lo hablamos muchas veces. Beis, Reishis. Beis es el número 2 y Reishis es fundamental. Por dos cosas fundamentales, Beis Reishis, por dos cosas fundamentales, para el equipo se llama Besares. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cuáles son las dos cosas que buscamos en todo el Tanaj y encontramos que se llaman Reishis? Hay dos cosas: el pueblo judío y la Torá. Quiere decir que el universo entero está creado para que el pueblo judío se siente a estudiar Torá. Este es el punto. Para que uno, no por no trabajar, no por ser vago, no pasa por ahí la cuestión, sino que el punto es, el asunto central de la vida de un Yehudí es el estudio de Torá. El resto no importa nada. Garnished. Literalmente nada. Bueno, para estudiar tenés que, yo qué sé, poder mantener tu casa. Bueno, anda a trabajar. Estás, entre comillas, exento en el momento que estás trabajando, ocupado en el trabajo, de estudiar Torah, porque tenés que trabajar para vivir. Pero no es lo principal. Pasa a ser algo totalmente secundario, Hitzoinius Ratzon, lo más exterior, externo, secundario de la voluntad de la persona. Pnimius Ratzon, lo más profundo de la voluntad de un Yehudí, ¿cuál tiene que ser? Toiro. El resto no importa. Estudiar Torah. Bien, entonces, de acuerdo a esta cuestión, vamos a entender esta idea de la elección de Dios, del pueblo judío por Dios. No es una elección que surge del alma y por así decir la persona está forzada a tomar a Dios porque el alma trasciende lo intelectual, etc. No, es algo que se inviste en lo intelectual. ¿Por qué? La idea de que el pueblo judío surge, como fue explicado, de lo más profundo de la voluntad de Dios. Traducción literal acá sería lo interno de lo trascendental, pero no nos ayuda en nada. El punto es Pnimius Ratzon. ¿Por qué? La idea es así: el koyach, la fuerza de Ratzon, de voluntad de la persona, es una voluntad que rodea y toma a toda la persona a la vez. No hay diferencia en la voluntad de la persona si uno quiere mover un pie o una mano. Uno simplemente lo mueve y la fuerza de la voluntad mueve tanto el pie como la mano, los ojos, la cabeza, lo que sea que quiere mover. Frente a la voluntad, todos los miembros del cuerpo son exactamente iguales. Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de Pnimius Makif, aquello que trasciende. Entonces,
¿Por qué era así? Porque Ratzon, la voluntad, trasciende y rodea a toda la persona y lo toma todo por igual. Lo que no es el caso con el intelecto, lo que no es el caso con las otras fuerzas del alma, como ya hablamos muchas veces, los ojos toman la fuerza del alma para ver y los oídos para escuchar y así sucesivamente. Es una fuerza más local, más medida de acuerdo al cli, al recipiente que está recibiendo esa fuerza. En caso del ojo para ver, el ojo la fuerza para ver, el oído la fuerza para escuchar y así sucesivamente. Pero la voluntad toma todo el cuerpo por igual, al mismo tiempo. Por eso se llama makif, por eso se llama que rodea y trasciende a todo el cuerpo. Entonces, el pueblo judío, ¿de dónde viene? Como hablamos en la última clase, Pnimius Makif, lo más profundo de lo trascendental. El Rebbe pone entre paréntesis, Pnimius Ratzon, lo más profundo de la voluntad, en el lenguaje que vimos en el último asunto de la clase pasada. Entonces, el hecho de que la raíz del pueblo judío surge de este nivel, que es lo más profundo de la voluntad de Dios, es la razón por la cual Dios creó todo el universo, como dijimos recién, es porque el pueblo judío es algo profundo en Dios, por así decirlo. Es lo que él principalmente quería. Como es sabido, todo aquello que es más profundo surge de lo más profundo de lo trascendental. Esta es una frase loca. Vamos a leer unas líneas más y la explico. Suena loco, pero no es. Y por lo tanto, dado que la raíz de lo más profundo surge de lo más profundo de lo trascendental, por lo tanto, por lo tanto, la principal virtud de la elección del pueblo judío por Dios, el hecho de que un yehudí elige a Dios, es cuando la voluntad del alma, que trasciende totalmente lo racional, que se llama makif, trascendental, se proyecta y actúa incluso en el intelecto, que es algo pnimi, que es algo interior. ¿Qué está diciendo el Rebbe? La idea es así. En Kabbalah se explica, en Hasidus también, en montones de lugares diferentes y de formas diferentes. La idea de que cuanto más elevado es una cosa, tanto más baja esa cosa. Bien. Y el ejemplo que se da en Hasidus en montones de lugares es: vos tenés una pared alta, cuando tirás abajo la pared, los ladrillos que estaban muy altos son los que llegan más lejos, caen más lejos de donde la pared estaba originalmente. Entonces, cuanto más, vamos a ponerlo en el lenguaje del discurso, cuanto más pnimi, más interno, más específico, medido sea una cosa, significa que en realidad es más bajo, cuanto más específico, más detallado, más fino, por así decirlo, es la cosa, más bajo llegó, quiere decir que surge un lugar extremadamente elevado. Por eso fue capaz de llegar tan pero tan bajo. El ejemplo que yo siempre doy, ya lo dije montones de veces, es del maestro que es capaz de enseñar a los chicos de primer grado cosas súper complejas, físicas, qué sé yo, jugando a las bolitas. Ese gran maestro tiene un intelecto muy amplio, muy elevado y está enseñando conceptos realmente complejos, que el rozamiento y la fuerza y la gravedad y qué sé cuánto, jugando a las bolitas con chicos de primer grado. Perfecto. Bajó los conceptos muy bajos, quiere decir que vienen de un lugar extremadamente elevado. Bien, acá tenemos Pnimi, acá tenemos el intelecto. El intelecto en la persona, en cada ser humano, es algo Pnimi, es algo interno. El intelecto se revela específicamente en el cerebro y es de vuelta lo que se llama una fuerza Pnimi. Hay otras, hay más, pero esta es una de ellas, la principal, digamos. Seichel. Entonces, cuando lo más elevado, que es Pnimius Makif, lo más profundo de lo que trasciende la voluntad de la persona, es capaz de investirse incluso en el intelecto, significa que llegó a su plenitud. Cuando lo más elevado puede incluso influir en lo más bajo, quiere decir que llegó a su plenitud. Quiere decir que realmente se expresó y realmente es la cosa como la cosa es. En el lenguaje del Maimar, si el alma del pueblo judío surge de Pnimius Makif, esta cosa rara que se llama lo interior de lo trascendental, en el lenguaje del capítulo anterior, Pnimius Ratzon, lo más profundo de la voluntad de Dios, cuando esa elección, en donde en ese lugar, en el Pnimius Makif, el alma está viendo a Dios, no hay elección ahí. Está frente a Dios, ¿qué vas a elegir? ¿Otra cosa? No hay otra cosa. Lo único que hay es Dios. Pero cuando esa elección, digamos, esa no elección, esa visión se expresa incluso en el intelecto de manera tal que la persona entiende que tiene que elegir a Dios,
entonces realmente esa visión del alma llega a su plenitud. Porque pudo influenciar incluso en el intelecto, que es algo pnimi. De manera tal, esto lo hablamos también hace poco, hay un Maimar Hasid, se llama Ihalzo, Maimar largo, claro, en ese momento para todo el Maimar tampoco lo sé todo, etc. Pero el punto es, hay gente que tiene sinas hinam, odio infundado. Te odio porque te odio. Este es lo más básico. Pero suena feo decir que te odio porque te odio. Parece tonto, infantil. Entonces voy a buscar una razón por la cual yo te odio. No es que la razón generó el odio. No. El odio vino primero. Esto es, entre comillas, está mal, ¿no? Pero, entre comillas, lo más importante es que te odio. Pero voy a buscar el por qué, después le voy a encontrar una justificación. Y voy a decir, te odio porque, no sé, sos muy alto. Yo te odio, no me gusta la gente alta, sí, listo, te odio. Pero no es que eso generó, de vuelta, ¿sí? Primero vino el odio verdadero y después vino el por qué, la justificación. ¿Sí? Esto es lo opuesto de lo que está pasando acá. Esto es lo opuesto de lo que el Rebbe está planteando acá. No por el tema del odio, era un ejemplo nada más. En donde lo principal es que hay una visión de la Neshama por Dios, en cuyo caso aparentemente no hay elección. Pero el punto es que esa visión logra expresarse en el intelecto de manera tal que el intelecto lo entienda. Pero no es que entiende porque después buscó racionalizar por qué decimos que existe Dios y por qué en realidad es importante. No, vino de arriba, por así decir. Pero eso que vino de arriba, la persona no es que lo recibió como diciendo es un dogma, es así, cállate la boca, ¡paf! Cachetazo, el judaísmo es así, si no te gusta, andate. No, la persona lo entiende. Como el tipo que decía, no es Malca, yo me quedo con el rey, y el tipo lo entendió por qué. Podía incluso explicar, todos cambian, el rey no cambia, el rey es vida, el resto no es vida, porque en realidad no depende del rey. Es toda una cuestión lógica que ya lo explicamos un montón de veces. Esto es lo que el rey está diciendo acá con otras palabras. Lo voy a leer de vuelta, para que, a ver si tiene más sentido ahora. Como es sabido que lo más profundo, el Shoyrish Pnimi, la raíz de lo más profundo es en Pnimi Samakif, es en lo más profundo de lo que trasciende, de lo que rodea, aquello que llamamos Pnimi Saratza, lo más profundo de la voluntad, lo principal de la voluntad. Y por lo tanto, la principal virtud en la elección del pueblo judío por Dios, ¿dónde se expresa esa virtud? Cuando esa voluntad del alma, que trasciende totalmente lo racional, lo llamamos Makif, trascendental, se proyecta y actúa también en el intelecto, que llamamos Pnimi, lo más profundo. Es solamente en ese momento, cuando logra influenciar sobre el intelecto, que se proyecta esa elección desde la esencia misma del alma, llamado Pnimi Samakif, como ya lo dijimos, lo más profundo de lo que trasciende. Te parece el juego de letras y palabras, te vuelve loco, pero no es tan complejo. Que ese nivel de Pnimi Samakif, que incluso trasciende la voluntad, que trasciende el intelecto, que se llama Hitzoini Samakif. Que habíamos dicho que en la voluntad había dos partes, la más profunda de la voluntad y lo exterior de la voluntad, lo principal que uno quiere y lo secundario. Entonces, viene lo principal que uno quiere, lo secundario y después el intelecto. Yo quiero vivir, necesito dinero, si no, no puedo vivir. Entonces, ¿cómo hago para conseguir dinero? Y ahí viene el Seichel, le empieza a trabajar la cabeza. Estudiar un oficio, andar a trabajar, conseguir esto, tirar currículum vitae acá, allá, etc. El intelecto es el que idea todas esas cosas. En realidad no me interesa ni el currículum, no me interesa ningún oficio, no me interesa trabajar, no me interesa nada. Quiero vivir. Bueno, pero tengo que pasar por todas esas otras cosas para poder llegar a eso que se llama Pnimi Saratza. Entonces, vivir es Pnimi Saratza, lo más profundo de la voluntad. Trabajar, o mejor dicho, el dinero, en este caso, sería Hitzoini Saratza, lo exterior de la voluntad, lo secundario. ¿Y en qué trabajo, cómo trabajo, cuánto tiempo trabajo? Esto es Seichel, esto es intelecto, donde va bajando, digamos, la información. Y si vas al revés, del intelecto a la voluntad, no entendiste nada. No, puede ocurrir también al revés, ojo. De hecho, es toda una discusión larga en Hasides, ¿qué viene primero? Si la voluntad o el placer, se podría entender así, no dice de intelecto, pero habla sobre el placer. Y no placer de comer chocolate, el placer de ser, de vivir, de existir. No es loco decir al revés. Todo lo contrario. Claro, no, si a vos te presentan, ¿qué pasa? Nosotros acá vivimos en un mundo donde la información vuela por todos lados.
Pero yo, de hecho, no sé nada ni de Apple, ni me interesa tampoco, y no me gusta, etcétera. Pero todo el mundo dice que el iPhone es lo más grande que hay. Ok, si nunca en tu vida escuchaste esto, porque viviste toda tu vida en una isla desierta, no sabes ni lo que es un teléfono. Entonces yo te traigo un teléfono, el último que salió, que cuesta $1.500, y vos lo mirás y decís, ¿y cómo rompo una nuez con esto? No sabés ni qué es, ni para qué sirve. Entonces, pará, ¿cómo vas a romper nueces con estas locas? Cuesta una fortuna. Yo te voy a explicar. Y ahí empezás, traca, ¿para qué sirve? ¿Qué hace? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cómo te va a ayudar en tu vida? ¿Cómo te va a facilitar las cosas? Todo eso es seichel, es intelecto. Te tengo que explicar por qué esto es bueno. Una vez que te expliqué todas las razones, por qué realmente es bueno, qué sé yo, qué sé cuánto, vos lo vas a querer. ¿Lo vas a querer? ¿Cómo no lo vas a querer? Entonces ahí surgió al revés. Primero claro, vino lo intelectual. Entonces, cuando uno trata de superarse o trascender, como sea el nivel, en uno mismo, el intelecto está bien que actúe sobre la voluntad cuando la voluntad se descontrola. Totalmente. Sí, totalmente. Ahí viene a hacer el jarraf, hacerte de alguien que te guíe, que te diga, mira, agarra por acá, agarra por allá. Sí, totalmente. Sí. Y Shloimar podemos decir de Zeu Gama Shekasub Helki Avay Amra Nafshi Helki Davko. Por eso el versículo sobre el cual estaba basado todo este Midrash dice: mi porción, Dios, dice mi alma, mi porción justamente. El concepto de una porción es algo interior. Interior en este caso hay que entenderlo como algo detallado, específico, determinado. Eso es algo interior, algo que es muy amplio, no es algo detallado, al contrario, es amplio, es ambiguo. Como yo hablaba sobre el Ratzon, sobre la voluntad en el alma de la persona, atañe a toda la persona por igual, es específico, está en todos lados al mismo tiempo. Entonces lo llamamos maki. Algo pnimi es algo concreto, específico. El dedo gordo del pie izquierdo. Algo pnimi, específico, concreto. No estoy hablando ni siquiera del dedo que está al lado. Estoy hablando del dedo gordo del pie izquierdo. Algo pnimi, concreto. Entonces, cuando hablamos de un heilek, una porción, estamos hablando de algo concreto. Este pedazo, esta porción de esta cosa. No la que está al lado. Es algo pnimi, en general, como concepto. Como es sabido, explicado en otros discursos hasídicos, sobre lo que decimos en el rezo, cuán buena es nuestra porción, esta es la palabra porción, cuán agradable es nuestra suerte y cuán linda es nuestra herencia. Entonces el versículo decía Helki Avaye, mi porción, Dios. Ahora tiene otro sentido. La virtud de la elección del pueblo judío por Dios es que cuando la elección del alma se proyecta incluso en los potenciales más interiores de la persona, más internos de la persona, en su comprensión, al punto tal que actúa y tiene un efecto. La elección del alma que se inviste en el intelecto incluso tiene un efecto en pensamiento, palabra y acción. O sea, en la práctica todos los días de la persona, a través de esto es que la persona puede proyectar hacia su propia vida lo más profundo de lo trascendental, o sea, la presencia misma de Dios. Entonces lo que el Rebbe agregó, digamos, en este capitulito que fue corto, lo que el Rebbe agregó es qué significa que el pueblo judío elige a Dios y por qué esto es una virtud. Lo que significa es, entonces, que la elección del alma por Dios, que la está viendo y lo único que tiene que hacer es tomarlo, no es una verdadera elección. El punto es cuando influye sobre el intelecto, y a través de influir sobre el intelecto influye sobre todas las cosas de la vida de la persona, pero en forma pnimi, en forma concreta y específica, que la persona cuando piensa un pensamiento que no es apropiado, inmediatamente, como dice Netanyahu, se lo saca de la cabeza. ¿Por qué? Porque de eso se trata el servicio a Dios. O sea que incluso en el pensamiento de la persona está presente Dios. Cuando una persona habla y va a decir, yo qué sé, lashon hara, mala lengua, che, viste, tal, que se compró tal coche, callate, no tenés nada que decir. Entonces la persona se calla la boca. Entonces en las palabras también está la presencia de Dios. Todo esto, todas estas cosas surgen, al fin y al cabo, de la elección del alma por Dios. Pero puede ocurrir
que el alma elige a Dios, el alma se vincula a Dios, pero esto no tiene un efecto en la persona. Puede ocurrir totalmente, hay una desconexión ahí. Totalmente. Sí, Y a partir... ¿no? Sí, correcto. Y a partir de esa desconexión es, como el Rebbe ya explicó y lo hablamos también muchas veces, que la persona puede llegar incluso a idolatría, a considerar otras cosas más importantes que Dios. Yud Beis. Lo que viene ahora es una aplicación de lo que estudiamos hasta acá, que el Rebbe lo aplica a un versículo de los Salmos. ¿Qué pasa? Cada año, esto es un mina que se la costumbre en Chabad, cada año uno lee todos los días el salmo que le corresponde a la edad que uno tiene. Yo tengo 43 años, entonces leo el salmo 44. ¿Por qué? Porque estoy viviendo el año 44. Cuando tengo 45 voy a leer el salmo 46, así sucesivamente. Todos los días. Entonces acá el Rebbe estaba cumpliendo años. Entonces cumplía 69 años. El Salmo 70, ese que corresponde leer todos los días, en ese año para el Rebbe, estamos hablando de años, ¿sí? 1971. Entonces, el Rebbe encuentra esta idea en el Salmo 70. Es el salmo que él empieza a decir ese año. Y podemos vincular esto y podemos vincular toda esta cuestión que estudiamos hasta acá con lo que dice el Midrash sobre el versículo de los Teilim, de los Salmos. La Menatzeach no tiene una traducción exacta, hay quienes dicen que es un instrumento, hay quienes dicen que era el director del coro. Le David, por David, una canción de David, le Askir, para recordar. Así empieza el Salmo 70. Y el Midrash dice, Mashal le Melech, para entender de qué está diciendo David a Melech, hay que recordar. Un ejemplo de un rey. Shegelotzon tenía ganado o vino. Vekoas aleim, y se enojó con ellos. Vegiresh atzon, y echó a todas las ovejas. Chao, fuera todas. Vehitir Sadir abrió el cerco. Vehevir desarrolle y echó al pastor. Se enojó, no sé, no dice por qué. Aharzman, después de un tiempo, con Satzón, el rey de vuelta trajo a las ovejas. Ubana de Sadir y cerró el cerco, construyó el cerco. Velarroye lo izquir y no habló y no recordó al pastor. Omar Arroye, dijo el pastor, he aquí las ovejas están ingresadas, y el cerco está construido, y yo no fui recordado, dijo el pastor. Así dijo David a Melech. David es el pastor, las ovejas son el pueblo judío y el rey obviamente es Dios. Así dijo David a Melech, antes de terminarse en el salmo anterior, en el 69, al final dice, cuando Dios redima, salve a Zion, que se refiere al pueblo judío, y construya las ciudades de Yehuda, he aquí, entonces, el cerco está construido. En este caso, Zion es Jerusalén, perdón. Cuando Dios redima Jerusalén y construya las ciudades de Yehuda, he aquí el cerco está construido. Las ciudades donde hay que vivir está construido. Y vamos a sentarnos allí y las vamos a heredar. Y la descendencia de sus sirvientes de Dios, ¿no? La van a recibir como herencia. Y aquellos que aman el nombre de Dios van a residir en ellas. Entonces el pueblo judío va a volver a todas estas ciudades. Y aquí el rebaño fue recogido, las ciudades construidas, el pueblo judío dentro de las ciudades. Veaní, dice el rey David, y yo, Eininiscar, ni fui mencionado en todo esto. ¿Dónde aparece mi nombre? Dice David. Lekaj, por eso, ahí está la conexión entre el último versículo del Salmo 69 con el primer versículo del Salmo 70. Por eso el Salmo 70 empieza, la Menatzeach le David le Askir. Una canción para David, para recordarme a mí, dice el rey David. No se olviden de mí. ¿Estamos? Esto es lo que dice el Midrash. Tzarich leoben, dice el rey, hay que entender. El hecho de que el rey ingresó al rebaño después de que se enojó con ellos, y el rey no estaba contento con ellos, porque se enojó con ellos. ¿Por qué es que el rey vuelve a recoger a las ovejas y se enojó con las ovejas? Porque evidentemente de vuelta volvió a quererlas, si no, no las hubiese ingresado nunca. Entonces, ¿por qué el rey no se acordó del pastor?
¿Cómo tenés ovejas si no tenés pastor? El rey no puede estar ahí pastando, en el ejemplo, el rey no puede estar pastando ovejas, el rey es el rey. ¿Qué hace? Entonces, ¿cómo no se acordó del pastor? Si ya quería de vuelta las ovejas, obviamente tenía que acordarse del pastor. Betzar y Rebacaya, mi vejez al el rey David tiene que recordarle a Dios, hey, yo existo también, yo soy el pastor. O en el caso del ejemplo, el pastor tiene que recordarle al rey que necesita un pastor para las ovejas. Siempre tuvo un pastor, siempre le pagaba el sueldo, ¿cómo no se acuerda? Lo sabe perfecto. ¿Y qué está pasando acá? La India no, y la explicación es así. Ratzoin Makif. Como hablamos ya esta clase varias veces. La voluntad es algo que trasciende a toda y rodea a toda la persona por igual. Y puede ocurrir que esa voluntad se proyecte, pero solamente en forma exterior, en forma externa. Y no llegue realmente a tocar lo más profundo de la persona. Como el ejemplo que traía Shmuel recién del ladrón, ¿sí? Este ladrón famoso que ya lo dije 1000 veces, Gamba Pumbastarta Rahmanakari, el ladrón antes de robar, pide ayuda a Dios. Él quiere vincularse con Dios, también quiere robar. Entonces le pide ayuda a Dios, pero va y roba igual. ¿Por qué? Porque no hubo un efecto pepnimius, en lo más profundo de él. En su intelecto realmente no entiende por qué no tiene que robar. No lo entiende. Entonces, de vuelta, está la voluntad de conectarse con Dios, pero no entiende, no generó un efecto pepnimius, en lo más profundo de este tipo, y el tipo va y roba igual. Por eso el rey David menciona, pide que el rey recuerde también al pastor de Roye Winyan Ashpa Pnimius. El concepto de un pastor en general es aquel que da energía en forma pnimi, en forma más profunda. Como es sabido, acá el rey trae de diferentes lugares la diferencia que hay entre un pastor y un líder. Un pastor se ocupa, como Moishe Rabbeinu, de cada ovejita, de cada pequeño detalle, de cada una de las cosas que necesita el ganado, etc. Peplimius, en lo más profundo. El líder está en las grandes cosas, no en los detalles. Esa es la diferencia entre un pastor y un líder. Todo tiempo que no haya un flujo de energía más profundo, que es el concepto del pastor, falta lo fundamental. Falta lo fundamental. Si no hay de vuelta efecto en lo más profundo de la persona, falta lo fundamental. En otras palabras, quizás parece demasiado vueltas, pero en realidad lo que está diciendo el Rebbe es muy simple, muy simple. Vos podés ser yehudí, podés ser muy religioso, podés tener la kippah todo el día en la cabeza, la barba por el piso, todo lo que quieras. Pero si el judaísmo no afectó hasta tus uñas, hay algo que no funciona. No hay lugar para grises. Está bien, existe tshuva, no malinterpreten, existe tshuva, existe un proceso, está todo bien eso. En el momento que la persona, entre comillas, está adentro, entendió que esto es, no hay grises. Mira, yo voy a cumplir con... Hoy a la tarde me pasó, estábamos en una pequeña discusión con mi hija Esther, cuando fuimos a la República de los Niños, que se iba a pasear, a paviar, qué sé yo, qué sé cuánto. Ahora no recuerdo exacto sobre el tema exacto de la discusión, pero la discusión era si no se podía engañar un poquito. Un poquito. No es que se tome un engaño así enorme, un poquito. Y la verdad que no, ni un poquito. No hay un poquito de engaño. Ahora no recuerdo exacto el maíz, una vez me pasó, y esto ya lo conté también. Estábamos en el auto y en la República tenés que pagar, los chicos a partir de los 8 años pagan. 8 años pagan. Menos de 7 años no pagan. Menos de 8 años, perdón, no pagan. 8, 7, ni pagan. No, y si vos tenés un nene que tiene 10 años, pero es chiquitín, porque así salió chiquitín, y parece de 7 años. Tiene 10, pero parece de 7. ¿Paga o no paga? El papá fenómeno típico argentino que va a decir, no paga. El nene no tiene 7 años. El guardia obviamente no sabe, vos decís 7 años, listo, pasó. Yo soy un genio. El papá clásico argentino, soy un genio. Mi nene de 10 años no pagó. Salvé 20 pesos. Flor de genio, pero bueno. 20 pesos, zafé. ¿Qué aprendió el nene? ¿Está bien mentir? La verdad es que no fue algo que yo estafé por $5 millones a una persona y estoy en las Bahamas disfrutando y nadie me va a encontrar ahora. No, son 20 pesos que la verdad que no es el fin del mundo. Pero es una estafa, es una mentira. ¿No se puede mentir un poquito?
No está bien. No está bien. ¿A qué iría puntualmente? No me acuerdo. Ahora, la verdad, ahora no lo tengo en la cabeza. No venía pensando hablar en esto. Lo interesante es que hasta desde el punto de vista de lo cósmico, de la salud, por ejemplo, o de la ciencia, un poquitito de, pongámosle, pus en una herida que se está recomponiendo, anula el proceso de su recomposición. Sí, exacto. O sea, no se tolera un poquitito, no es que hay un umbral a partir del cual la herida se recompone igual, aunque haya pus. El pus invadía todo y hay que retirarlo, y hay que hacer la toaleta. Sí. Entonces, en el contexto del discurso, si falta el pastor, o sea, falta que llegue Bepnimius en lo más profundo, en cada uno de los potenciales de la persona, si falta eso, que el judaísmo llegue a cada esquina, digamos, del cuerpo, falta lo principal. Está la neshome, todo lo que quieras, pero no falta lo principal. Porque todo lo trascendental que se proyecta solamente de lo más exterior de lo trascendental. Y la raíz de lo más profundo, Pnimius, es de lo más profundo de lo trascendental, que ya lo explicamos en el capítulo pasado. Entonces, en la práctica, si falta el Pnimius, falta lo principal. Falta que tu intelecto entienda que esto es lo que hay que hacer, falta lo principal. El ejemplo que yo estaba dando antes de ponerme a hablar de mis hijos, el tipo es religioso, la equipa, todo lo que quieras, pero está todo el día pensando en fútbol. Entonces, ¿sabes qué? Está bien cuando rezás, está bien cuando te pones los tefilín, está bien cuando das tzedakah, todo lo que quieras, falta lo principal. Porque significa que el judaísmo no llegó a todas tus venas y no corre por todas tus partes de todo tu cuerpo y todas tus células. No llegó. Entonces, Bepnimius no está. Tu cabeza está en otro lado. En la práctica el tipo cumple las mitzvahs, ¿ok? Es mejor que nada, no hay duda, pero no llegó a afectar a la persona realmente. Entonces, ¿cuál es el problema de no llegar a afectar a la persona totalmente? Puede incurrir, después de muchos niveles y qué sé yo qué cuánto, en Avodah Zara, en idolatría, que esto es lo que estaba explicando el Rebbe y todo el tema del discurso. Y a pesar de que cuando las ovejas están dentro del cerco, se les da todo lo que necesitan, la comida, la bebida, etc. ¿Cómo podés decir que no tienen pastor? El rey no va a dejar las ovejas dentro del cerco y que se mueran. Algo debe haber. Y Shloimar, podemos decir, el concepto en el servicio a Dios de la proyección del Pnimi que genera el pastor, de lo más profundo que genera el pastor, es el estudio de Torah. De esto se trata Pnimius, que afecta al intelecto, al corazón, etc. Dado que, como dice el Midrash, la Torah que nosotros estudiamos hoy en día es nada en comparación con la Torah que va a enseñarnos Mashiach, Nimtza, entonces surge, el verdadero pastor es David Amelech, el rey David, que es el padre, digamos, de Mashiach, entre comillas. Entonces, si nos falta el pastor que surge de la casa de David, etcétera, etcétera, entonces falta lo más importante, que es la verdadera influencia más primi, más profunda, que es la Toira que nos va a enseñar Mashiach. Entonces, a pesar de que algo tenemos, sí, pero es como tenés la Torah de ahora, que es nada en comparación con la Torah de Mashiach. Entonces, si no está el pastor, vuelta, toda la misma cuestión, falta lo principal. No es que las ovejas no tienen comida, pero no está lo más importante. Y a pesar de que aquí en este versículo del Salmo 70 estamos diciendo, final del Salmo 69 y comienzo 70, dice que Dios ya redimió a Zion, que es Jerusalén, y ya construyó las ciudades de Yehuda. ¿Cuándo va a ser eso? En la redención. Ya vino la Geulá, ya vino Mashiach entonces. ¿Qué me dijiste recién que todavía no estaba y lo principal era la Torah de Mashiach y Mashiach? El versículo está hablando de la época que viene Mashiach. Sin embargo, la principal revelación que va a haber en la redención futura es la revelación de la esencia misma de Dios, que trasciende toda comprensión. Y esta misma era la petición de David. Ya vino la redención de Zion, ya reconstruyó la ciudad de Jerusalén, todo lo que quieras,
pero te quiero ver a vos, como decía el Alter Rebbe, esto es lo que estaba pidiendo David Amelech. Faltás vos, la esencia de Hashem. Al-Yedei Bakashot se nace a través de la petición de David Amelech, que acá el Rebbe lo pone como David Malka Meshiach, que aparece en varios lugares en la Gemara, en el Talmud, el rey Moshiach David, digamos, que desciende de David. A esto se refiere. Entonces, a través de la petición de David se genera esto, que también esté el pastor, es decir, que comprendamos y captemos la Torá en forma plena y completa. El Rebbe conectó, digamos, esta idea de que si no está lo más pnimi, falta lo principal, con el versículo que le tocaba, el salmo que le tocaba leer en ese año. Último capítulo. De acuerdo a esto podemos explicar el vínculo y la relación que hay entre la elección del pueblo judío por Dios y la elección de Dios por el pueblo judío. De Bejiras a Kadosh Baruch Hu Israel, Dios le segula la elección de Dios por el pueblo judío para ser un pueblo atesorado. Sheretzoino y Apnimi de Kadosh Baruch Hu Israel, es decir, que la voluntad más profunda de Dios es en el pueblo judío, y no, como ya hablamos, que son un intermediario para otra cosa. ¿Cuál es la elección de Dios? Esta elección de Dios. La elección de Dios por el pueblo judío es lo que le da al pueblo judío la capacidad para elegirlo a Dios. Es un ida y vuelta. Canal Baruja, como fue explicado ampliamente, por qué el pueblo judío elige a Dios, como explicamos en los últimos tres capítulos, porque la raíz del pueblo judío surge de lo más profundo de la voluntad de Dios. Entonces, ¿quién es el que empieza, por así decir, con la cuestión? Dios. Y nos da a nosotros la fuerza para elegir a Él, para elegirlo a Él. Entre corchetes se le pone, podemos decir, como preguntamos una de las preguntas en el primer capítulo, el hecho de que la elección de Dios por el pueblo judío es en el cuerpo, porque al fin y al cabo dijimos que elección es cuando hay dos cosas que son iguales. ¿Qué va a elegir Dios? ¿Al alma del pueblo judío? La Neyama es una porción de Dios en lo alto. ¿Qué va Dios a elegir su propio? Yo elijo mis brazos, elijo mis piernas. Es Él. Entonces, ¿cuál es la elección donde se expresa la elección de Dios por el pueblo judío? En que este cuerpo en particular va a ser Yehudí, este cuerpo en particular va a ser Yehudí, y así sucesivamente. Dicho de otra manera, ¿cuál fue la grandeza de Abraham Avinu? Abraham, Yitzhak, Jacob, etc., todos los patriarcas del pueblo judío. Los Midrashim nos dicen, nuestros sabios explican, que el pueblo judío existía incluso antes de la creación. Como dijimos antes en Breishis, por el pueblo judío y por la Torá, Dios creó todo el mundo. Entonces el pueblo judío ya existía antes que la creación del mundo. Incluso el texto dice, Bemil Nimlach, ¿con quién consultó Dios para ver si creaba el mundo o no? Con las almas, consultó con las almas de los tzadikim. Y todo el pueblo judío va a mezclar en tzadikim, son todos tzadikim, qué sé yo. El punto es que el pueblo judío existía, la idea espiritual del pueblo judío existía incluso antes de existir el mundo. Ok, pero la grandeza de Abraham, Isaac y Jacob fue que por sus méritos Dios eligió a esa familia para enchufarles, inyectarles, por así decir, las almas que ya tenía de antes de su pueblo judío. Esa fue la grandeza de ellos. Ok, hasta el día de hoy, entre comillas, ¿sí? Como si Dios dijese, hasta el día de Abraham, no sabía yo, entre comillas, todo esto, súper simplificando la cosa, ¿a dónde iba a parar mi pueblo judío? Pero ahora que apareció Abraham, que tiene Isaac, que tiene Jacob, ya sé, ahí va a estar mi pueblo. En ellos van a estar las almas de mi pueblo. Entonces, ¿dónde estuvo la elección entonces? Al fin y al cabo, en el cuerpo de un tipo, de carne y hueso. Abraham, Isaac, Jacob, con toda su descendencia. Eso es lo que eligió Dios, no almas. Los cuerpos de Abraham, de quien desciende Isaac, de quien desciende Jacob, y así sucesivamente. Eso es lo que Dios elige. El hecho de que Dios entonces elige el cuerpo del pueblo judío, de aquí surge entonces la fuerza, que incluso en los asuntos materiales de un Yehudí se revele lo más profundo de la voluntad de Dios,
De manera tal que el Yehudí es capaz de sentir que incluso en el mundo material se puede servir a Dios, con el mundo material. Que esto ya lo hablamos muchísimas veces también, la diferencia entre Musar, incluso en este Maimar también, entre Musar y Hasides, no es cuestión de rechazar lo material, sino que reveles en lo material el servicio a Dios, que utilices el mundo material para el servicio a Dios. Entonces, de vuelta, ¿cómo puedo hacer, cómo hace Dios para darnos a nosotros la fuerza para que el mundo material no se oponga a nuestro servicio a Dios? A través de elegir lo material del Yehudí, el cuerpo del Yehudí en concreto. Entonces no es que Dios tenía que elegir, como pensamos al comienzo del discurso, por eso yo repetí la pregunta. A ver, elijo entre el cuerpo de un Yehudí o el de un gentil. ¿Cuál de los dos parecen iguales? Para Dios es obvio que no son iguales. Para Dios está todo revelado. Lo que Dios está haciendo al elegir al cuerpo del Yehudí es darle la fuerza para que en el mundo material pueda servir a Dios con el mundo material. ¿Se entiende? De acuerdo a esto podemos, volviendo al comienzo del discurso entero, de acuerdo a esto podemos explicar el hecho de que las ofrendas de la tribu de Osher eran en nombre de la elección que Dios elige por el pueblo judío, a pesar de que en realidad el Ishur, que es Osher, el nombre de Osher, Ishur, la dicha del pueblo judío es que eligieron a Dios. La pregunta que hicimos al comienzo, que yo repetí al comienzo de esta clase. ¿Por qué, si la virtud del pueblo judío es que eligen a Dios, el pueblo judío elige a Dios, Osher, el líder de la tribu de Osher, trajo su ofrenda porque Dios elige al pueblo judío? Pero al revés, responde, porque la principal virtud del pueblo judío es no aquello que viene de arriba, por así decir, que Dios te lo da, sino aquello que logran a través de su esfuerzo y su servicio a Dios. Esa es la virtud de la persona, no lo que le regalan. En ejemplo sencillo, el tipo que es hijo de una persona que trabajó un montón y se hizo rico, el chico nació como rico, su virtud no es que es rico, discúlpame, esto te lo dieron todo de arriba vino. Tu virtud va a ser cuando vos te hagas tu propia riqueza, con tu propio esfuerzo, con tu propio trabajo, etc. Eso sí, es una virtud. Entonces la virtud del pueblo judío no es aquello que le dan de arriba. Que el pueblo elegido y que todo lo que quieras, eso no es la virtud del pueblo judío. La virtud es lo que logran a través de su trabajo, utilizando el mundo material para servir a Dios, como ya explicamos varias veces. Y en este mismo sentido, y en este mismo asunto, en esto que el pueblo judío logra a través de su servicio a Dios, está el principal placer y satisfacción de Dios. Ahí donde Dios disfruta, en lo que logramos con avoida. La palabra avoida en Hasidut se dice que viene de oires abudim, las pieles de las vacas, o ovejas, lo que sea. Para curtirla hay que trabajarla. Es un trabajo pesado, duro. No sé si alguna vez vieron una curtiembre, tiene un olor terrible, fatal, horrible, etc. Y después sale una piel trabajada, perfecto. Esto es lo que se llama avoida. Es duro, es pesado, da mal olor, etcétera, etcétera. Lo que sea que quiere decir, pero ahí está el placer de Dios. Esto es lo que Él quiere, que nosotros trabajemos. Entre paréntesis, simplemente por si alguno malinterpreta, para dejar claro nada más, Yesh ve Yesh. Hay Yehudim que están en este nivel y Yehudim que no están en este nivel. No es que todo el mundo es así, acá se habla del pueblo judío en general, pero es que todos son lo mismo, no son todos lo mismo. Hay quien hace avoida, hay quien no hace avoida, hay quien cumple, hay quien no cumple, hay de todo. Cada uno en general. Porque después me van a decir, pero yo lo vi a Jaime Yankel robando no sé qué cosa y tú ya dices que el pueblo judío son todos. ¿Sí? ¿Sabes qué? Lamentablemente las cárceles en Israel están llenas de judíos que no se portaron bien. ¿No? ¿Qué va a hacer? Pero para que el pueblo judío tenga la fuerza para poder lograr este trabajo en el mundo material, entonces es que se proyecta la revelación de la elección de Dios por el pueblo judío. Esa elección divina es lo que nos da la fuerza
En otras palabras, para nosotros elegirlo a Dios, para hacer avoid, para trabajar con nosotros mismos. Esto es lo que se proyectó, la revelación de la elección de Dios por el pueblo judío, es lo que se proyectó cuando Osher, el líder de la tribu de Osher, Paquiel Ben Ajran, si no me acuerdo mal, así se llamaba, ofrendó su ofrenda en el altar. Esto es lo que él estaba pensando, que se proyecte la elección de Dios por el pueblo judío para que nosotros seamos dichosos sirviendo a Dios. Esto es lo que el tipo estaba pensando. Y uno lo lee en la Torah, obviamente no se ve todo esto. En adición a la fuerza que todo Yehudí tiene, porque surge su alma desde lo más profundo de la voluntad divina, como ya explicamos, y la idea Corbanos de Osher, en adición a esto, a través de las ofrendas de Osher, de este líder, se proyectó esto en forma mucho más revelada en cada Yehudí. Y podemos decir que a través de que dijo el Alter Rebbe, como ya lo explicamos, yo lo único que quiero es vos, a través de que el Alter Rebbe dijo eso, en particular a través de que esto fue publicado, hecho público, digamos, por el Tzemach Tzedek, el nieto del Alter Rebbe. El Alter Rebbe, como por así decir, reveló más todavía esa fuerza en cada Yehudí. Entonces tenemos la raíz del Yehudí, ya le da una fuerza de fábrica. Vino el Corban de Pagiel Ben Ajran, este líder de la tribu de Osher, reveló esa fuerza con más, reveló esa energía, digamos, con más fuerza. Vino el Alter Rebbe y lo reveló más todavía. Esto es lo que está planteando el Rebbe. Ubifrat, y esto se aplica a todo el pueblo judío, sea Josid, sea no Josid, Ashkenazi, Sfardi, no importa, a todo el pueblo judío. Y ahora continúa, Ubifrat, en particular, en particular aquellos que van en sus talones y en sus caminos, digamos. De Agam, o sea, en particular el Alter Rebbe dio esta energía para aquellos que siguen las costumbres de Chabad y qué sé yo. Y a pesar de que toda persona tiene montones de voluntades, queremos montones de cosas, incluso voluntades que surgen del alma animal, cosas que no están bien y las queremos igual. Entonces, a pesar de que una persona quiere de todo, incluso cosas que no están bien que quiera, el Alter Rebbe nos dio la fuerza para que todas estas voluntades que están presentes en el cada uno sean sin ganas, sin corazón. Nadie está diciendo, Hasidus no exige de la persona que te vuelvas un tzadik. Para eso dicen que el Alter Rebbe escribió el Sefer Shel Beinonim, esto no dice, en realidad, el libro de los Beinonim, el hombre intermedio, el Tanya, qué sé yo, dicen que el Alter Rebbe escribió Sefer Shel Tzadikim. El Alter Rebbe también escribió un libro para Tzadikim. Así como el Tanya te enseña a ser un Beinonim, un hombre intermedio, el Sefer Shel Tzadikim te enseña a ser un tzadik, pero se quemó. Se perdió. ¿Por qué? Porque el mundo no está preparado para eso. Igual el Beinoní también tiene un nivel. Hoy. No es un hombre intermedio. En Farbrengen, con Lejaim, qué sé yo, qué sé cuánto, medio chic, medio borracho, uno puede decir, alevay, ojalá que algún sea un raya del Tanya. Un malvado, como el Tanya describe al malvado. Ojalá. Si uno se fija ahí, en el capítulo 11, ahí el Alter Rebbe, por lo menos uno de los niveles, después hay otros, pero el nivel más elevado, digamos, del raya, del malvado, es un tipo súper religioso. Estudia Torah todo el día, cumple todas las mitzvahs, pero de vez en cuando, ni siquiera muy frecuente, puede ser una vez cada 4 o 5 años, cada 10 años, piensa un pensamiento inapropiado. Esto ya es un raya. Uy. No. Ay Dios, ¿qué va a hacer? Bueno, el Alter Rebbe nos dio las energías, las fuerzas. Al Kolpanim, por lo menos en el momento en que pensó eso, es un rayo. No quiere decir que toda su vida es un rayo. En el momento en que pensó eso, es un rayo. No. El Alter Rebbe nos dio las fuerzas para que todo aquello inapropiado que queremos, porque igual lo vamos a querer, esto igual yo, no somos tzadikim, igual lo vamos a terminar queriendo. Incluso el Alter Rebbe también explica en Tanya, tenemos pensamientos inapropiados, ¿sabes qué? Hashem te los puso en la cabeza. El punto es que dejes de pensar en ellos. O sea, no vas a gobernar qué es lo que surge en tu cerebro. ¿Sabes qué?
a surgir todo tipo de cosas malas. Welcome, bienvenido al mundo. Vas a pensar cosas que no tenés que pensar, vas a querer decir cosas que no tenés que decir. Pero ¿sabes qué? Tu trabajo es rechazarlo. En eso consiste la cosa. No es que dejes de pensar. La Terebe habla así, no te deprimas, porque te vas a deprimir en el capítulo 28, 29, qué sé yo, de que pensás con este tipo de cosas. Estás todo el día estudiando Torah. Todo el día. Y de repente pensás algo que no tenés que pensar, entonces no soy un tzadik, te vas a deprimir y qué sé yo. No te deprimas, porque fuiste creado para eso. Vas a pensar cosas que no tenés que pensar, tu trabajo es rechazarlas, no lo contemples. Pero bueno, sea como fuere, el Alter Rebbe nos dio fuerzas para que en la práctica todas esas cosas que no tenemos que querer, pero que las queremos igual, por lo menos sea Beloy Leit Baleit, dice el Rebbe, que no, sin corazón, sin ganas. Y que la voluntad principal de la persona sea cumplir la voluntad de la esencia misma de Dios. ¿Cuál es? Hacer una morada para Dios aquí en este mundo inferior. Similar, subraya como similar, podemos llegar a algo similar a lo que el Alter Rebbe decía, que lo único que quería era mernitas díjale, lo único que quiero es vos, Dios. Cada yehudí puede llegar a algo similar, por lo menos querer llegar a eso. E incluso que su voluntad en las cosas materiales y Ikar sea fundamentalmente para hacer del mundo material un recipiente para Dios. O sea, que el yehudí quiera básicamente servir a Dios en todas sus cuestiones, pensamiento, palabra y acción, etc. E incluso el mundo material sea para servir a Dios. Y a través de esto, que tenga también, se proyecte también hacia cada yehudí un montón de flujo de energía material, como decía el Alter Rebbe, Dios da al pueblo judío mundo material, el pueblo judío hace de lo material espiritual. Este es el trabajo del yehudí. De Misemuban, aquí se entiende que cuando Dios le da al pueblo judío mucho abundancia material, hoy sin Israel ribu y ruchnius, hacemos mucha abundancia espiritual. Ese es el trabajo del pueblo judío. Ribu becamos, ribu beijus, tanto abundancia, en cantidad como abundancia en calidad. De atletajles a shleimus, hasta inclusive el final de la plenitud absoluta. Al punto tal que nos unamos, son dos palabras que significan básicamente lo mismo. A Dios, Israel, como dice el Zohar, y el pueblo judío y la Torá y Dios son una sola cosa, una unión total. Y todo esto lo podamos hacer con alegría y buen corazón. Este discurso fue dicho antes de Pesach, días antes de Pesach. Por eso el Rebbe dice que hagamos con alegría, etcétera, todas las preparaciones para el momento de la libertad, que es Pesach. Que en general cuando uno se prepara para Pesach es un dolor de cabeza, que hay que limpiar esto, limpiar lo otro, ordenar, qué sé yo. Entonces el Rebbe acá lo que está diciendo es todo bien, pero hacerlo con simja, con alegría, sino qué clase de Pesach va a ser. Me dice Maybe Gam. Ese es Mangel Seinu Bepoyal, y esto va a traer también nuestro momento de libertad en la práctica. ¿Cuál es nuestro momento de libertad? Geula Mitis Vashleima, la redención verdadera y plena, al Mesías Tzidkeinu, a través de Mashiach, nuestro justo, Bekar Mamesh, rápido, literalmente.